Hola, bueno, somos Dani, Fati y Max y vamos a presentar nuestro reto. El salto en bungee es una actividad en la que una persona se lanza desde una plataforma atada a una cuerda elástica. Primero el movimiento es en caída libre y después, conforme la cuerda se tensa y destensa, aparece el rebote característico. En este proyecto usamos ecuaciones diferenciales para describir y analizar matemáticamente ese proceso. Gracias a estas ecuaciones podemos entender cada fase del movimiento, desde el inicio de la caída hasta las oscilaciones finales. A lo largo del trabajo resolvimos las ecuaciones con métodos analíticos y numéricos, lo que nos permitió comprobar resultados y visualizar gráficas del comportamiento del sistema. Para modelar el salto en bungee partimos de la física básica, en especial de la segunda ley de Newton. Identificamos que el movimiento tiene dos fases principales. La primera donde solo actúa el peso del saltador y la resistencia del aire, y la segunda donde además entra en juego la tensión de la cuerda básica elástica. También tenemos diferentes aspectos, como la resistencia del aire, la cual la describimos con la ley de Stokes, que establece que es proporcional a la velocidad. El peso lo consideramos como la fuerza de gravedad que actúa constantemente sobre la persona y el equipo. La fuerza de tensión la representamos usando la ley de Hooke, que explica cómo la cuerda se estira de manera proporcional a su deformación. En los diagramas de cuerpo libre podemos ver estas fuerzas aplicadas en cada fase. Esto nos permitió traducirlas en ecuaciones diferenciales, que son la base de nuestro análisis matemático. Fase 1. Desde que la persona salta hasta que la cuerda llega a su longitud natural. Fuerzas. Peso y resistencia del aire. Ecuación general. MY' es igual a mg menos CY'. La resolvemos como una ecuación lineal de primer orden en V es igual a Y' con factor integrante. Condiciones iniciales típicas. Y de 0 es igual a 0, V de 0 es igual a 0. Interpretación. La velocidad se acerca a un valor terminal mientras cae. Solución cualitativa. V de t crece desde 0 hacia el terminal mg entre c. Y de t es la integral, caída cada vez más suave conforme el aire lo frena. Punto clave. En la fase 1 todavía no hay una tensión de la cuerda estirada. En la fase 2 la cuerda ya está tensa. Además del peso y la resistencia del aire, aparece la tensión elástica. El movimiento se modela con m por y' es igual a m por g menos cy' menos k por yl. Si fijo y' es igual a 0 y y' es igual a 0, obtengo el equilibrio. Y de equilibrio es L más mg entre k. Alrededor de ese punto el sistema oscila y se amortigua. Defino como omega de n igual a raíz de k entre m. Y z igual a c sobre 2 raíz de mk. Si z es menor que 1, hay oscilaciones amortiguadas, lo típico en el bungee. Si z es igual a 1, es crítico y no oscila. Y si z es mayor a 1, es sobreamortiguado. Ok, para resolver estas ecuaciones numéricamente se utilizó el método de Euler, que consiste en encontrar valores aproximados para una ecuación diferencial, pero esto se hace iterativamente. Este método no siempre es el más exacto, pero es muy fácil de aplicar y de explicar. Además, este método sirve mucho para hacer gráficas. Por lo mismo, este es el que se utilizará. Ok, ahora, para los resultados de la fase 1 lo que hicimos fue resolver la ecuación diferencial que propusimos, la cual, tiene una relación constante entre v derivada y v, entonces la resolvimos por el método de ecuaciones lineales. Esta consiste en encontrar un factor integrante, el cual se denota como mu, y después integrar la igualdad que se presenta aquí abajo. Entonces, después de integrar hay que recalcar que K1 y K2 son las constantes que después se juntan en una constante K mayúscula para, diferenciarlos de la C, ¿no? Que la C es la constante de acuerdo a la resistencia del aire. Entonces, con esto se obtiene la expresión que denota la velocidad y integrando esta misma expresión se obtiene la ecuación que describe a la posición.
Ok, entonces sustituyendo las condiciones iniciales y constantes que propusimos, se obtienen estas ecuaciones de posición y de velocidad. Y pues bueno, sustituyendo otras constantes y valores como las que se presentaron igualmente, se obtiene que el tiempo final para la fase 1, es decir, el tiempo en el que la cuerda llega a su longitud natural, es de aproximadamente 2.43 segundos. Y la velocidad en este punto es de aproximadamente 9 metros sobre segundo. Ok, ahora para los resultados de la fase 2 igualmente fue necesaria resolver la ecuación diferencial que propusimos, que básicamente, pues bueno, se resuelve por el método de ecuaciones lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes indeterminados. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es aplicar la fórmula general y dependiendo del discriminante se aplica cierta solución. Aquí en este caso, debido a que fue negativo, se aplica la de cosenos y senos. Y después se obtiene lambda y mu de esta misma fórmula. Finalmente se aplica una solución particular y debido a que pues la g es una constante, se utilizó pues nada más una a, que finalmente se encontró que es mg sobre k. Con esto pues bueno, se podría sustituir en la ecuación que está hasta abajo. Después se usan las condiciones iniciales para encontrar los valores de C1 y C2. Para esto pues fue necesario derivar y sustituir. Y finalmente pues bueno, hasta abajo podemos ver la expresión final ya con todos los valores sustituidos. Como últimos resultados, bueno, aplicando el código que se presentó anteriormente se obtiene esta gráfica y pues bueno, los valores finales para la fase 1. Aquí, pues bueno, es importante mencionar que el movimiento que se describe en este proyecto acaba aproximadamente en el segundo 10, que es, pues bueno, el punto en el que la cuerda se estira lo más que puede. Bueno, ahora como análisis y discusión encontramos que pues bueno, los valores obtenidos por Euler son muy similares a los que calculamos pues bueno, nosotros con la calculadora. Sin embargo, también hay que considerar que el método de Euler no es el más exacto, existen unos que son mejores. Además, nosotros no aplicamos la resistencia del aire con relación cuadrática. Todo esto pues bueno, puede decirnos que probablemente nuestros datos no sean tan exactos. Por otra parte, algo interesante que notamos fue que en la ecuación de la fase 2 se incluían senos y cosenos. Esto, pues bueno, tiene mucha relación con el movimiento del salto en bungee, pues sabemos que después de que la persona saltó y que la cuerda se estira, pues bueno, se presentan oscilaciones que aunque nosotros no los trabajamos en este proyecto, pues es importante reconocerlo. Finalmente, encontramos que la persona no siente un jalón tan fuerte debido a que la cuerda se estira bastante, de 15 hasta 50 y tantos metros. Esto puede decir que las condiciones que aplicamos pueden no ser peligrosas para la persona, a menos de que la plataforma esté muy cerca del suelo. Por lo mismo, encontramos que si una persona quiere saltar en bungee o construir una de estas plataformas, es importante considerar la altura respecto al suelo, el peso de la persona y el material de la cuerda. Como conclusión, podemos decir que cuando un modelo se basa en la segunda ley de Newton, las ecuaciones diferenciales son muy útiles para analizar los movimientos reales que pasan. Aunque los datos que obtuvimos pueden no ser exactos al 100%, lo importante es que las ecuaciones son adaptables. Esto quiere decir que podemos cambiar variables como el peso, la resistencia del aire o la elasticidad de la cuerda y el modelo sigue funcionando. Además, este análisis no se queda solo en lo teórico, también puede tener una aplicación práctica. Por ejemplo, ayudar a diseñar plataformas de salto más seguras, calcular distancias mínimas y evaluar los riesgos dependiendo de las condiciones del usuario y del equipo. En resumen, este trabajo nos permitió ver cómo las matemáticas y la física se combinan para entender y mejorar una actividad del mundo real, como es el salto en bungee. Bueno, estas serían nuestras referencias y eso es todo. Muchas gracias.